Hola, bienvenidos. Vamos a tratar en dos cortos el tema de la finitud. Haremos, como siempre, una reflexión desde la sociología sin menoscabar la aportación de otras disciplinas. Y en esta de la finitud hay muchas interesantes. Así, por ejemplo, la filosofía. Entre nosotros, Duck y Melik nos han advertido sobre la conveniencia de habitar los espacios y ya no solo recorrerlos. En Ambigüedades del amor nos ilustran sobre el terror y la tiranía del tiempo. Melik, en concreto, en Filosofía de la finitud, nos habla de la brevedad de la vida, del hecho sorprendente de la brevedad que nos plantea la cuestión del ¿para qué? Desde el existencialismo se nos ha recordado que vivir no solamente es ser, sino mayormente existir. Que nada pasa porque nada me pasa. Y que la experiencia es un acontecimiento, un darse cuenta. La existencia, por eso, compromete, también a otros. Tiene una dimensión relacional. El existir con otros me implica y les implica. Estas reflexiones que salen, por ejemplo, de Ser y Tiempo de Heidegger o del Ser y la Nada de Jean-Paul Sartre, nos han iluminado sobre la finitud. Edgar Morin, por otra parte, más recientemente, en El hombre y la muerte, nos habla de la relación que existe entre esa sublevación ante la muerte y el auge del individualismo. La antropología, por otro lado, se ha ocupado del fenómeno de algunos cultos funerarios en la medida en que esos cultos funerarios, ese pensar colectivamente sobre la muerte, permea y conforma culturas diferenciadas. Y recientemente han aparecido estudios sobre el culto a la muerte en México o sobre el culto a San la Muerte en Argentina. Las escatologías políticas del marxismo o del liberalismo, en el caso de Fukuyama, así como las escatologías teológicas, que están muy de moda las tres, nos han ilustrado sobre el devenir y nos han presentado paraísos que vendrán si seguimos las recetas que nos proponen. Ahora está de moda un milenarismo gnóstico que ha calado en algunas sectas protestantes y en algunos sectores del evangelismo norteamericano. No es de extrañar que en relación con ello la cinematografía moderna nos presente tantos temas sobre un futuro distópico. Pero, como dije al principio, queríamos enfocar la finitud, la reflexión sobre la finitud, desde nuestra disciplina, desde la sociología. Y quizá lo primero que tengamos que hacer sea traer a colación la aportación de un maestro. Ese maestro es Robert Nisbet, que escribió en la segunda mitad del siglo XX una obra muy importante que se llama Historia de la idea de progreso. Ahí se pregunta
el autor norteamericano, la raíz a qué se debe el auge del escepticismo contemporáneo. Ese escepticismo, ese cansancio que ha generado en la modernidad al punto de considerar que estamos en su etapa final. Apunta 4 causas para el auge del escepticismo, para esa finitud epocal. Y esas 4 causas que apunta Nisbet son los límites al desarrollo económico, los límites naturales, los recursos son limitados, los límites de la misma ciencia, del análisis científico. Quizá, dice Nisbet, hemos llegado a esa etapa final de una metodología que nos ha brindado muchas oportunidades de progresar. Y por último, apunta al hastío vital. El hastío de la abundancia de bienes materiales y el hastío de recetas espirituales de hoy para mañana. Ese conjunto de causas, estas 4 causas, producen, según él, el escepticismo contemporáneo. Y ese escepticismo que apunta un fin de ciclo, ¿qué nos deparará? ¿Qué vendrá después? Dice Nisbet al final de su libro que la idea de progreso podrá desaparecer o no. Podrá desaparecer mediante un holocausto termonuclear. Y con la desaparición de la idea de progreso, desapareceríamos casi todos. O podrá no desaparecer. Y para que se dé esta segunda posibilidad, apunta el sociólogo norteamericano a una revitalización de la religión. El renacer religioso puede llenar el vacío que deja la modernidad. Bien, es una reflexión interesante sobre la finitud. Hay ahora en la disciplina, en la sociología, una efervescencia sobre este tema. Se escribe muchísimo y no en vano ello se debe a algunos de los conceptos con los que operamos los sociólogos. Además de con la idea de progreso, tenemos el tema del desarrollo y concomitantemente con él esos conceptos de la sustentabilidad o de la sostenibilidad. Está también el tema desde el ámbito de la socioeconomía, el tema del crecimiento o del decrecimiento, esa disyuntiva, y desde el ámbito más propiamente económico, el tema de la expectativa. Nos damos cuenta, quizá algunos con sorpresa, cómo es que la mera expectativa aumenta el valor de productos y de asuntos, de temas. De pronto se pone de moda un tema, un asunto, un producto y su valor sube exponencialmente. ¿A qué se debe esto? Bien, a mí sin embargo, uno de los asuntos que me ha llamado más la atención es el de la esperanza de vida. Hay, en lo que estamos diciendo, pues lo hemos tratado en un libro que se llama Sociología del Desarrollo Sostenible, y también en otro libro colectivo que se llama Sociedad y Medio Ambiente. Hay, decía, un gran cambio a la hora de considerar la esperanza de vida. Se ha criticado en primer lugar el tema de la esperanza de vida media, que dice muy poco de una población, que
en fin, es verdad, ¿no?, que hay una gran diferencia, ¿no?, entre un país que tenga una esperanza de vida de más de 80 años y un país que tenga una esperanza de vida media de menos de 60, ¿no? Pero ¿eso qué quiere decir? Pues cuando nos ponemos a examinar qué es lo que quiere decir, pues no vamos a muchos sitios, ¿eh? Lo que constatamos es que en un país hay más diferencias sociales que en otro, y poco más. Ahora se trabajan también la esperanza de vida sana, la esperanza de vida autónoma, la esperanza de vida a partir de los 60 años. Yo he trabajado la esperanza de vida desde el momento de la concepción, tema muy interesante. Hay también quienes hablan de la esperanza de vida social, y hay también un enfoque que es estudiar la esperanza de vida no estudiando a los humanos, sino estudiando a los soportes de los humanos. Y se habla de la esperanza de vida geológica y cosmológica, y cómo incide en la conformación de nuestros comportamientos el saber que estamos en un planeta que no es eterno y que estamos ante una estrella que también es caduca y que en principio esa caducidad no tiene visos de poder ser sustituida. Todo esto ha alumbrado una disciplina muy interesante, una subdisciplina muy interesante, que es la de la sociología del tiempo. Hay aquí una referencia que tenemos que hacer a los clásicos de este tipo de análisis. En primer lugar, Durkheim, pero también Alfred Schultz y más recientemente Norbert Elias. Estos pues han trabajado sobre la relación que puede haber tenido, que de hecho ha tenido, el capitalismo con el uso del tiempo, con cómo nosotros distribuimos nuestro tiempo y cómo ello ha permeado unas culturas en las que tiene mucho que ver la relación entre edad y ocupación, la relación entre edad y ritos de paso, los ciclos vitales, los cambios en los horarios y últimamente cómo es que ciertos grupos humanos están viviendo en la nocturnidad. Como pensábamos que éramos animales diurnos y cómo nos damos cuenta que algunas de las tribus urbanas, ahora se realizan más en la nocturnidad. ¡Qué sorpresa! Hay también un tema muy querido para la sociología del tiempo, que es el análisis de los tiempos sociales, de las rutinas cíclicas, de los tiempos que se reservan cíclicamente para la fiesta, para los ritos de paso colectivos y también para, y eso viene de muy antiguo, está en el Antiguo Testamento, para los jubileos. Bien, esto es en general. O sea, la sociología del tiempo se ocupa de estas cosas. Los clásicos han considerado pues esa relación mudante, ¿no?, entre economía, cultura y sociedad, la vigencia durante tan largo tiempo del capitalismo, cómo nos ha conformado, cómo nos ha hecho. La pregunta que subyace aquí es ¿qué es lo que viene después? Es obvio que, como decía Nisbet, la modernidad está acabando, es el fin de una época. Bien, ¿qué vendrá después? Eso es lo que se pide a cualquier científico, la capacidad de predecir. Con las ciencias sociales esa capacidad se ha reducido al mínimo, y vamos a tratar ese tema ahora después. A mí, sin embargo, hay dos asuntos dentro de la reflexión sobre la finitud, partiendo de la sociología del tiempo, que me interesan particularmente. Uno es el tema de la aceleración. Es un asunto estudiado
hay un autor alemán que lo ha estudiado muy bien, que se llama Hartmut Rosa, que desde la teoría crítica ha estudiado la relación entre aceleración y alienación. Nos referimos a la aceleración de los cambios sociales, a la aceleración de la tecnología, a la velocidad con la que cada vez nos conducimos a través del día, mayor velocidad, cada vez parece que vamos más deprisa, a través de los años y también a través del espacio. La aceleración nos ha cambiado, ha cambiado nuestros hábitos, ha cambiado nuestras expectativas, ha cambiado nuestra forma de conducirnos. La pregunta que nos hacemos es si esa aceleración va a poder con nosotros. Porque si estamos en un fin de época y en ese fin de época vamos a demasiada velocidad, a lo mejor nos estrellamos antes de llegar a la época siguiente. Y este es un tema interesante, porque nos presenta la disyuntiva de si hemos de hacer algo para cambiar de época, si hemos de hacer algo para salir de la modernidad. ¿Qué tenemos que hacer para verla desde el retrovisor? Quizá tenemos que desacelerar, quizá tenemos que pararnos, quizá tenemos que cambiar de vehículo, quizá tendremos que irnos, huir. ¿Podremos hacerlo si al mismo tiempo nos conducimos tan rápido, colectivamente hablando? Es un tema interesante, porque, como veremos después, este cambio de época, que parece en ciernes, pues de alguna manera puede condicionar que sea el último. No el último cambio de época, sino el último, en el que estamos viendo la modernidad, la última época de la humanidad. La aceleración es un tema interesantísimo. Y el otro tema que a un servidor le interesa mucho a la hora de reflexionar sobre la finitud es el del presentismo. El presentismo yo lo dictamino como un olvido consciente del pasado y del futuro para centrarse en el presente, y un olvido que es irresponsable. Es no tener en cuenta los efectos diferidos a lo largo del tiempo de nuestras acciones. Y fundamentalmente ello apunta a dos problemas. Uno lo trataremos en la otra reflexión, pero el otro es un problema que, a mi juicio, es muy importante y al que no le estamos prestando la suficiente atención, y es al problema de la época atómica. El presentismo nos hace como olvidadizos de los residuos nucleares y de los problemas que pueden surgir del uso, de la proliferación del uso de la energía atómica. Cada vez consumimos más energía. Nos preguntamos si ello es necesario, pero ello demanda la tecnología que se nos pone delante para hacer la elección. Ello demanda una dependencia cada vez mayor de la energía atómica, y ello necesariamente conduce a hipotecar el futuro de la humanidad gravemente durante miles de años mediante el potencial destructivo que tiene el almacenaje de residuos nucleares. La energía atómica a muchos autores le ha llevado a dividir la historia de la humanidad en dos mitades. Una hasta
1944-45 y otra después de esa fecha, después del uso por primera vez de la bomba atómica por los Estados Unidos de América sobre las ciudades de Nagasaki y de Hiroshima. La energía atómica puede parecernos a nosotros una necesidad de energía barata, pero es una necesidad ilusoria en ambos sentidos, que quizá no sea tan necesaria, que consumamos tanta energía y, por supuesto, no es tan barata. Bien, la aceleración y el presentismo nos devuelven esos interrogantes que subyacentemente nos hemos estado planteando a lo largo de esta reflexión. En primer lugar, es el de si nos arrastrará la modernidad en su fin, nos arrastrará a nosotros. Somos la primera civilización capaz de la autodestrucción global. Podemos autodestruirnos. Puede haber quien conscientemente sea tan moderno, que para no dar por terminada la modernidad, dé por terminada la humanidad. Es un peligro. Podemos plantearnos, ¿pero puede haber una persona tan loca como para eso? Sabemos que sí. ¿Qué hacer? Esa es la pregunta capital de la reflexión sobre la finitud. ¿Desandar el camino? ¿Rechazar la modernidad? ¿Decirle a la modernidad hasta aquí hemos llegado? Yo creo que sí. Y creo que desde la academia, desde la ciencia, es una obligación plantear esta disyuntiva a la cultura contemporánea. Solo nos salvará, en mi modesta opinión, un cataclismo regenerador o una reflexión consciente, profunda y eficaz sobre el final de la modernidad. Dejamos para la siguiente reflexión el tema de la ecología. Muchas gracias.